Hola, bienvenidos a Farosac Podcast. Yo soy Faro y hoy tenemos una conversación con Raúl Tortolero. Él es escritor, conferencista, consultor político, tiene un doctorado en Derechos Humanos y una maestría en Filosofía, Cultura y Religión. Hablaremos sobre diversos temas relevantes en la batalla cultural o en la guerra de las ideas relacionada a los valores fundamentales de nuestros tiempos y también sobre su libro más reciente, que se titula La contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno. Mi intención para estas pláticas siempre es explorar las ideas sin identificarme personalmente con ellas, sacando el ego de la ecuación para poder aprender algo nuevo y salir de la conversación con información práctica que todos podamos aplicar en nuestro día a día. Te invito a que hagas lo mismo. Si quieres apoyar el podcast, suscríbete, checa nuestros patrocinadores en la descripción y si quieres darle me gusta para que el algoritmo lo lleve a más personas. Gracias por estar aquí y espero que disfrutes mi conversación con Raúl Tortolero. Pues mira, como te platicaba, en este podcast empezamos con la pregunta sobre la libertad. Entonces, Ujú. Raúl, ¿qué es la libertad? Bueno, es una pregunta realmente que llevaría muchas horas poder contestar bien, ¿no? Pero digamos que a grosso modo yo entiendo por libertad la capacidad de elegir hacer el bien o el mal. Ok, la capacidad de elegir. Exacto. Eso podríamos decir que también de cierto modo es el libre albedrío. Bueno, sí tiene una relación, ¿no? Ok, Pero el tema es que, por ejemplo, esto en sentido, en un plano religioso, cosa que pienso que es muy importante también preguntarlo desde allí, como también en el plano político, etcétera, ¿no? Pero en el plano religioso, por ejemplo, el libre albedrío, la libertad, antes que el libre albedrío, es causa de muchísimas dudas y muchísimas reflexiones, ¿no? O sea, Dios nos da la libertad, o sea, nos crea, ¿no? Para los que somos creyentes, somos católicos o cristianos, los que tenemos una fe, Dios crea al ser humano y le da libertad, ¿no? O sea, no te obliga a que lo ames, no te obliga a que lo sigas, no te obliga a que hagas lo que Él dice, lo que Él te sugiere, aún siendo todopoderoso, y nosotros pues unas hormiguitas, no nos está imponiendo nada. Tú puedes elegir creer en Dios o no creer en Dios, hacer lo que Él recomienda o puedes ignorarlo totalmente, ¿no? ok, Solo que si lo ignoras, evidentemente va a haber consecuencias de destrucción para uno mismo, ¿no? O sea, el no matarás, por ejemplo. Por solo decir algo que es lo más clásico, el no matarás. sí, 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 Bueno, te hace libre, pero te sugiere que no mates, ¿no? O sea, es un mandamiento, pero tú sabes si lo sigues o lo ignoras. Solo que si lo ignoras, pues te vas a hundir tú mismo porque pues estar destruyendo a los demás seres humanos, la obra de Dios, pienso yo, la principal obra de Dios, que es el ser humano, si tú te ujú, vas a dedicar a destruir esos templos, te vas a dedicar a demoler parte de su creación, pues así te va a ir, ¿no? Y además te estás a nivel ya humano, no ya en relación con Dios, no ya a nivel religioso, de religar, de todos modos te estás destruyendo tú solo, porque lo que le haces al otro te lo haces a ti mismo. Entonces, la libertad, decía Spinoza, este filósofo, es conciencia de la responsabilidad. En parte tiene razón, aunque no soy muy afecto a las ideas de este filósofo, pero me parece que la libertad definitivamente tiene que ver con la capacidad de poder elegir qué camino tomas. Pero, claro, te tienes que hacer responsable de tus elecciones porque algunas pueden ser sumamente destructivas y algunas, claro, las que estén bien tomadas, bien pensadas y bien ejecutadas, te van a llevar a desarrollarte, te van a llevar a crecer, te van a llevar a más amor, te van a llevar a un estadio de conciencia superior, superior al de ti claro, mismo, no se trata de compararte con los demás, ¿no? Pero ahora creo que hay muchas corrientes de pensamiento nuevas que confunden lo que es la libertad con lo que es un desmadre.
El por decirlo así. libertinaje, sí, sí, sí. Como si ¿Qué? pudieras hacer cualquier cosa sin consecuencias para ti y para los demás. Por ejemplo, tener Exacto. relaciones sexuales indiscriminadamente con quien sea, a la hora que sea. Eh, podría sonar muy liberal, muy abierto, muy open mind, pero realmente te estás destruyendo. Y no lo digo desde un sentido mocho, ¿no? Desde un sentido hipercatólico, hipercerrado. O sea, pues Sí, claro que cada quien puede tener relaciones con quien quiera, solamente que si lo haces de una forma sumamente desordenada, pues sí te puedes generar muchas consecuencias negativas y generarle por a los demás supuesto. consecuencias negativas. No solo en Claro. tus emociones, una gran confusión en tus emociones, sino que evidentemente está el peligro de las enfermedades de transmisión sexual y además pues embarazos que no son planeados, que no son deseados. Y luego sobre todo, y a esto quería llegar, sobre todo la principal consecuencia negativa es el aborto, ¿no? Que se vende como si fuera la panacea y el pilar de la revolución del trapo verde, lo cual es Claro. un asco, Ok. porque pues es degradar la vida humana a nada, ¿no? No respetar el derecho humano a la vida desde su concepción. O sea, tú puedes tener relaciones sexuales con quien quieras, pero tampoco puedes después estar abortando así nada más, pero es lo que te venden. Sé libre. Sin embargo, bajo el concepto que tú me estás dando ahorita de libertad, una persona que realiza un aborto, aunque bueno, yo, para empezar, creo que estoy un poquito en contra del término aborto, a ver si estás de acuerdo conmigo, porque no se aborta como se aborta un plan, o como que estás planeando un viaje y de repente ya no hiciste el viaje. O sea, no es un aborto en ese sentido. Si nos vamos más específicos a lo que está sucediendo, es una terminación de una vida en potencia, y creo que esto está respaldado científicamente, aunque hay, por supuesto, mucho debate. eh, pero me quiero regresar a tu definición de libertad. Si mi libertad es mi capacidad de decidir entre un acto bueno, un acto malo, positivo, negativo, tanto para mí como para los otros, si yo elijo, como tú decías, por ejemplo, matar, esa Uh-huh. sería, bajo tu definición, mi capacidad de ejercer esa libertad. ¿Soy libre de matar a otro? Pues sí, sí, Ok, así es, porque por eso decía yo en un primer momento que la libertad es una capacidad de elegir un camino u otro, pero evidentemente tiene sus consecuencias, ¿no? O sea, si tú eliges, si tienes la libertad de matar, solamente que si matas, pues te pueden matar también a ti, puedes terminar en la cárcel, vas a cargar con una culpa toda tu vida, o hay gente que a lo mejor es tan inconsciente que no siente nada, ¿no? Pero algún día les llega la factura de una manera u otra, ¿no? Por eso decía Jesucristo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. O sea, el mal, ya me metí en otro concepto también muy gordo, el mal pues básicamente es ignorancia, porque una sí, persona claro. que tiene conciencia, una persona que tiene información de lo que está sucediendo, que tiene conocimiento, pues no se va a dedicar a destruir nada, absolutamente nada, ¿no? Respetas la vida humana como respetas la vida de los animales, la vida de las plantas, la vida de ¿Qué todos los seres pasa vivos. entonces con las personas que realizan el mal conscientemente? No, ¿Sería tu visión que no existe ese caso? no existe ese caso, no Ok, existe ese caso, porque el mal, y también estaría de acuerdo con esta interpretación Sócrates, ¿no? O sea, el mal básicamente es ignorancia, es falta de conciencia del bien. Si tú, digamos, si tú, por ejemplo, le contestas con groserías a alguien que te está preguntando algo solo porque te hizo ruido, te tocó un punto sensible de tu pasado o algo y le contestas con groserías, contestas de forma violenta, altanera, la persona posiblemente no tenía la intención de herirte ni nada, pero tú estás sobre reaccionando por tu pasado, por una cuestión sí, de sí. tu propia vida previa. Y le contestaste de una forma violenta y tú sí lo heriste a él, tú sí lo ofendiste, pero lo hiciste de forma inconsciente, ¿no? También, o sea, no te diste cuenta que con ese tipo de respuesta fuiste ofensivo y después posiblemente que te des cuenta cuando caigas en la cuenta de, entonces vas a pedirle una disculpa, decirle, discúlpame, es que no estaba yo alterado, no, o sea, no tuviste la conciencia suficiente en ese momento para dar una buena respuesta.
Sí, sí, Es un sí. ejemplo, ¿no? Hay una No se frase muy diga famosa, ¿no? Que no le atribuyas a la maldad lo que fácilmente se puede explicar con la ignorancia. exactamente, ¿no? Yo creo que el mal es básicamente ignorancia. Y te voy a decir por qué. Se habla de mucho de los colores, ¿no? Por ejemplo, el color azul, el color verde, el color amarillo, el color que tú quieras. El color blanco no es un color, realmente es la suma de todos los colores, ¿no? Es la suma, eso Así lo digo, es. no hay que ser un genio para saberlo, cualquiera que haya pasado por Sí, la el negro sería secundaria. entonces la ausencia de color. El negro no es un color, no es un color, el negro no es un color, La ausencia de color, es la ausencia de luz, la ausencia de de color. luz. Entonces, Claro, claro. igual, ¿no? O sea, en la misma metáfora, el bien, pues es la luz, ¿no? Es la cercanía con Dios en un plano religioso, y el mal, pues es la ausencia de bien, es la Ujú. sombra. Entonces, pues no es nada, positivamente hablando, no es nada, es la ausencia de, ¿no? O sea, Entonces, cuando alguien mata o violenta a alguien, hiere, ofende, roba, o sea, no está siendo realmente consciente del daño que está haciendo, y del daño que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, robarle a otra persona algo. Bueno, ya habría casos, ¿no? Si está en una extrema necesidad y sus hijos están muriendo de hambre y se roba unos bolillos, bueno, pues ahí sí ya es muy distinto, ¿no? Pero hay gente que se dedica sistemáticamente a robar, porque quiere ser rico, porque quiere, y no le importa, no tiene una conciencia de que está haciendo daño, que las otras personas lo que lograron, lo que tienen, es el producto del sudor de su frente de muchos años, que es el patrimonio de sus hijos, en fin. Entonces se lo están arrebatando a la mala. No están conscientes de todo esto, ¿no? Y si estuvieran en esa conciencia, no harían, por supuesto, nunca harían eso, primero pedirían prestado. Siempre hay opciones, además, siempre hay opciones, ¿no? Pero lo que nos falta no solo es educación, porque además la educación en México es vista mucho como emparentada con el Estado, ¿no? Ya últimamente, o sea, tenemos un poco esta idea muy inculcada, ¿no? En la educación como una obligación del Estado. Y esto tiene que ver también con una cierta interpretación de los derechos humanos, ¿no? El derecho a la educación, pero que debe garantizar el Estado. Es una gran discusión, no me quiero meter mucho en eso, pero, por ejemplo, ¿qué serían de los derechos humanos si no hubiera Estado? O sea, si estuviéramos en el anarquismo, no en la anarquía, en el anarquismo, o sea, que no hubiera Estado, como proponen los anarquistas, entonces, ¿quién garantizaría todos estos derechos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, todos los derechos? O sea, ¿quién los garantizaría en el caso, ¿no? En que no existiera el Estado? No me quiero meter mucho en ese tema, ¿no? Pero bueno, regresando aquí, digo, o sea, lo que necesitamos es educación, pero necesitamos formación en la familia, o sea, una transmisión de valores, y eso no lo va a hacer el profesor de la SEP, por los papás, o sea, no tendría por qué hacerlo, ¿no? No podemos entregarle a nuestros hijos al Estado como si pensáramos de forma socialista, como socialistas, ¿no? Sí, bueno, yo ya no tengo nada que ver, yo ya lo parí, ya está ahí el niño, pues ahora sí, ya le toca al Estado hacer con él lo que él quiera. O sea, los hijos no son del Estado, que en ese son de los caso padres. no sería educación, ¿no? Sería algo más cercano a indoctrinación, porque la educación por concepto mismo debe ser un proceso abierto, basado en la libertad de expresión, que es, según yo, similar a un mercado, en el sentido de que las ideas están compitiendo unas con otras, y Claro, es el usuario mismo el que debe de decidir cuáles son las ideas buenas y cuáles no, exactamente. en vez de Así es, entregarle ese poder al Estado y sí, que claro. ellos decidan cuáles son las buenas ideas y cuáles no, ¿no? Exactamente, sí, pues es que el Estado siempre va a tener sus intereses, el interés de preservarse a sí mismo, y el Estado pues no es algo abstracto, son personas, ¿no? Digo, dejemos de hacernos tontos en México y en todo el continente, pensando que el Estado es así como una estructura, así como un andamio que está ahí fijo, muy firme. No, señor, o sea, el Estado está constituido por personas, y las Claro. instituciones no son el edificio, las instituciones no son un edificio, son las personas, ¿sí? Son las personas, y bueno, también digamos que los documentos jurídicos también, pero los documentos jurídicos no se hacen solos, o sea, siempre vamos a acabar en que son las personas. Entonces, pues los hijos son míos, no son de otras personas, no son del Estado, y el Estado no tendría, digamos, por qué adoctrinar a mis hijos. O sea, el Estado tiene sus intereses en cuanto que quieren preservarse con el hueso, quieren preservarse finalmente, en su trabajo. Tienen una idea de autopreservación, pero yo tengo la obligación de velar por mis hijos, de cuidarlos y todo, y de educarlos y de formarlos y Claro, de sobre amarlos. ese punto,
perdón que te interrumpa, pero quiero regresar a lo que dijiste hace unos momentos, en el sentido de que si viviéramos en una sociedad anarquista o anarcocapitalista, si se Ujú, aboliera el Estado, ujú. ¿cómo garantizamos ciertos derechos universales importantes, ¿no? Porque también, bueno, se han creado N número de derechos que lo único que han logrado es mayor control y eliminar libertades importantes en la sociedad, pero antes de meternos ahí, No, quiero pero un ese poco punto es muy argumentar en importante. contra del punto que dijiste, si no hubiera Estado, ¿quién garantiza? Porque si el Estado son personas, ¿por qué no los ciudadanos como personas podemos Claro. también ejercer en el mundo de las ideas y en la conciencia, si no hay maldad, no hay bondad, sino conciencia e inconsciencia, en cómo permeamos conciencia unos con otros desde el lado privado? Ujú. Porque eso no podría también garantizar ciertas cosas. Y también me gustaría un poquito, que creo que va muy de la mano, eh, ¿cuál sería la palabra? Tal vez defender un poquito la idea que comentaste de Spinoza, que la libertad es una mezcla de respeto y responsabilidad, y que de cierta manera argumentaría que nunca se ha hablado de libertad seriamente sin hablar también de el principio de no agresión, en donde si se rompe el principio de no agresión, por definición ya no habría libertad. Es decir, matar a alguien no sería un acto de libertad, sería un acto de maldad o de inconsciencia. Sin embargo, tú no piensas así y me interesa mucho saber qué opinas. Bueno, la primera pregunta también nos llevaría muchas horas poder contestarla, digamos, de qué Claro. manera podrían quedar garantizados. ¿Quién garantizaría los derechos humanos si no es el Estado? Porque ese es un tema muy, muy importante, sobre todo en la actualidad. O sea, estamos acostumbrados pues a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU, donde los países pues después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen y crean la ONU y dicen, bueno, se necesita pues que los estados nacionales garanticen los derechos humanos y pues que nadie sea discriminado, que nadie sea perseguido, que tengas el derecho de votar, de asociarte, de pensar, de todo, todos los derechos humanos que ya conocemos, pero eso está planteado para que lo garanticen los estados nacionales y que plasmen estos ideales de la Declaración Universal en sus constituciones, cosa que ya está, o sea, ya está todo eso. Bueno, tardaron muchos años, aquí en México, pues hace apenas unos 11 años, ¿no? Que se integraron bien, se plasmaron en la primera parte de la Constitución, los primeros primer capítulo, todos estos derechos. Pero si no existiera el Estado, pues digamos, es un planteamiento solamente como hipótesis de trabajo, porque pues sí existe, ¿no? O sea, pero ¿de qué manera serían garantizados? Igual diríamos, ¿de qué manera, si la gente está enferma y no tiene dinero, quién le ayudaría? Bueno, siempre hay obviamente soluciones, pero la respuesta a ambas preguntas sería mm, pues la propia sociedad civil organizada. O sea, en el caso de, en lugar de que el Estado abra el IMSS o el ISSSTE o cualquier otra institución de salud, en Estados Unidos el Medicare o lo que fuera, en lugar de que sea el gobierno, el Estado, pues, el que garantiza pues, este derecho a la salud, pues serían organizaciones de caridad o de salud de la propia sociedad civil las que tendrían que apoyar para que esto quedara cubierto, ¿no? ¿Tú Pero defiendes entonces que sí sea el Estado? yo defiendo. ¿Que sí Ah, sea el Estado el que garantice esos derechos? no, a ver, sí, es que esto sí es complicado, digo, no me quiero meter mucho en eso realmente, pero, o sea, Ok. eso es todo un tema, te voy a decir. Yo no estoy de acuerdo para empezar con un Estado grande, gordo, inoperante, abusivo, o sea, tengo Ok. ideas más bien del Es lado cuestión de libertario. balance, podríamos decir. Parto del liberalismo clásico y tengo ideas, en ese sentido específicamente, tengo ideas más cercanas a lo libertario. O sea, a mí no me gusta el Estado grande, no me gusta el Estado controlador, no me gusta el Estado que te está poniendo impuestos, que está apretando todo el tiempo. O sea, me molesta que sea invasivo, me molesta que sea, que te adoctrine. Yo creo mucho en tu libertad individual. Si las personas desean entre adultos hacer una cosa u otra, creo que pues están en su libertad de hacerlo y nadie se los puede. El Estado, ¿por qué se tiene que estar metiendo
con lo que yo haga. O sea, si yo quiero tomarme 10 tazas de café, o yo, por ejemplo, pues no aconsejaría a nadie el uso de ninguna droga, pero si alguien quiere, por ejemplo, fumar marihuana, pues y está consciente del daño que se va a hacer, pues ¿por qué el Estado tendría que hacer el papel de papá o de mamá? O sea, pues Sí, ya estás claro. grande, ¿no? Si Acaban tú te quieres de prohibir destruir, el uso de los vapeadores, algo así, sí, el uso de ¿no? los vapeadores, exactamente. Bueno, por eso, pero ahí ya, porque es un negocio que en teoría generaría ciertas consecuencias. Pues es lo mismo, están como, están sirviendo de, como de tutores, ¿no? Como de los ciudadanos. No creo que sea el papel del Estado, ¿no? O sea, ahora, ¿quién define las políticas de salud pública para saber si se puede liberalizar el uso medicinal o inclusive recreativo de muchas drogas? ¿Quién define eso? Es que también se supone que es un consejo de muchas personas, de académicos, de médicos y todo. Pero yo no veo que ahí, por ejemplo, incluyan pensadores, incluyan filósofos. Entonces, si va a ser solamente un criterio médico, pues seguramente siempre va a ser negativo. Pero sí están afectando con un criterio médico. Esto hay que leer, por ejemplo, a Michel Foucault, o sea, la biopolítica, ¿no? Todo el concepto de biopolítica, cómo usando un criterio médico, inclusive un criterio psiquiátrico, que es parte de lo médico, un criterio técnico, es lo que quiero decir, están afectando tus libertades, ¿no? O sea, sí está bien que a lo mejor haga daño el café. ¿Y por qué no lo prohíben también, igual como prohíben la marihuana? ¿Por qué no prohíben también el café? Entonces van a acabar prohibiendo todo. Y ya no puedo yo decidir yo lo que yo consuma, ¿no? El Estado, lo más que puede hacer el Estado es decirte, si tú consumes tal cosa, aquí habría estas consecuencias, ok, entonces yo decido. Pero cuando el Estado decide por ti, ¿y sabes por qué digo todo esto, Farid? Es porque también ahora estamos viendo que el Estado ya te quiere decir cómo pensar y cómo hablar. Esta cuestión del Sí, lenguaje el inclusivo ministro ya de la como una verdad ya obligación, está aquí. ya como una obligación, ¿no? De que lo tengas que usar, o sea, no tanto para los ciudadanos, todavía no para los ciudadanos, pero por ejemplo en la Ciudad de México, donde me encuentro en este momento, ya hay una obligación de los comunicados que emitan y la documentación oficial que usen o integren el lenguaje inclusivo, o sea, ya tienen que decir todes y amigues y chiques, ¿no? O sea, cosas así, que es ridículo Claro. y además es una aberración, es algo horrible, También están pero formando organismos de gobierno para revisar la verdad, ¿no? El Ministerio de la Verdad de Joe Biden bueno, es ándale, como un pionero en esta onda. que ya fracasó y gracias a Dios ya fracasó porque era una cuestión, digamos, orwelliana, ¿no? Absurda Claro. totalmente, pero no te puede decir el Estado lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer. Una cosa es que garantice la libertad de expresión y que garantice la salud, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero otra muy diferente es que te esté adoctrinando y te diga, vas a hablar así, vas a pensar así. ¿Qué vas a pensar? Vas a pensar que el supremacismo feminista es la corrección política, hay que apoyarlo. El supremacismo LGBT es lo correcto, hay que apoyarlo. El supremacismo ecologista hay que apoyarlo y el que lo combata, sanciones administrativas o inclusive la cárcel. Entonces, a ver, o sea, esto ya estamos pasando de los derechos humanos clásicos, que son los que yo defiendo, a un Mm. estado totalitario, poco a poco, soft, porque también no es a través de las armas ni de la coerción, es muy sutil, pero es un estado totalitario soft, ¿no? O sea, como es Sí, sí, un sí. poder blando, como diría Joseph Wright. O sea, pues sí, un mecanismo de poder blando, ¿no? Y creo Eh, que parte de ese poder blando, la capacidad de irse metiendo de manera no agresiva, porque si bien, por ejemplo, el marxismo clásico fue una revolución de cierta manera, el socialismo clásico fue una revolución agresiva con armas, este socialismo que estamos viviendo ahora se está metiendo más en la parte ideológica poco a poco, pero creo que una palabra que es muy clave y siempre una y otra vez me topo con que en conversaciones sobre políticas o sobre ideas, la definición de la palabra es clave para ver si nos vamos por aquí o por acá. Entonces, el tema de los derechos se utiliza mucho como bandera, siento yo, para meter socialismo, porque es muy fácil exclamar que necesitamos este derecho o que hay que defender tal causa, mm, cuando no nos ponemos a pensar que el derecho alguien lo paga, porque para también, ejercerlo, a claro. través del monopolio de la violencia, se tiene que financiar.
toda esa operación y al final le termina costando a los productivos. Ahora, según yo, es un despropósito llamarles contribuyentes, que, que nos está metiendo todavía más en una cuestión socialista, eh, en donde cambiamos el significado de las palabras. Pero al mismo tiempo, comparto contigo que hay ciertos derechos que el Estado debería de defender. Derechos que tienen que ver con seguridad y justicia, propiedad privada. ¿En dónde ves tú que está la línea entre los derechos que nada más quieren incrementar el presupuesto público para que haya más para la clase burocrática Ujú. y los derechos que defendería una persona sensata de derecha, por ejemplo? Muy buena pregunta también. Bueno, lo que pasa es que los derechos humanos, desde una perspectiva de derecho clásico y de liberalismo clásico, pues siempre tienen que existir, o sea, siempre van a existir inclusive cuando no estuvieran plasmados en las leyes, aun cuando no estuvieran positivados, como se dice, en las constituciones y en otras leyes o en cartas internacionales, acuerdos internacionales, de todos modos existen. O sea, de todos modos existen y de todos modos hay que observarlos. No importa si los estados, podría ser el caso que un estado-nación, mientras todavía existan los estados-nación, porque ya de pronto vemos un globalismo tremendo, pero mientras todavía existan los estados-nación, puede ser que uno dijera, bueno, nosotros aquí no respetamos los derechos humanos. O sea, pues para no ir más lejos, por ejemplo, China, ¿no? O sea, mucho en Oriente, en Asia, en muchos países no existe esto, ¿no? Para ser concretos, en China, ¿qué derechos humanos tiene ahí el individuo? Nada. Derecho a la vida, es el país más abortista del mundo, 15 millones de abortos en un año, una cuestión tremenda, ¿no? Y además con selectividad de género, de sexo, ¿no? O sea, si es niño, bueno, pues nos va a cuidar de viejitos a nosotros que somos el matrimonio, entonces sí, ya vimos que viene niña, vamos para afuera, aborto, ¿no? O sea, un criterio totalmente inmoral, propiciado por el Estado. Pero vamos a suponer que un Estado, de los que ahorita sí garantizan en teoría los derechos humanos, entre comillas, eh, pues dijera, no, pues ya vamos a sacar todo esto, ¿no? Ya tenemos que aplicar otras cosas porque primero está la seguridad, ¿no? Primero está la seguridad que la libertad. O sea, vamos a tener que meter, como hay mucha delincuencia, mucho narco, muchos problemas de violencia, vamos a recortar las libertades. Vamos a meter estado de excepción, estado de sitio en las noches, nadie puede salir, en fin, ¿no? O sea, podría ser que se les ocurriera hacer eso y entonces no pueden depender los derechos humanos, digamos, del Estado tampoco, ¿no? Se supone que el Estado debería garantizarlos, pero ¿qué pasa cuando no los garantiza? Además, te voy a decir que realmente pienso lo siguiente, o sea, realmente vivimos en estados fallidos. O sea, Ok. vivimos en estados fallidos. ¿En qué Por- sentido? porque el principal cometido de un Estado, el primero, el primordial, es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, cosa que es un asco en México y no se diga en otros países, ¿no? Pero por ejemplo en México, con 100,000 desaparecidos, ¿cuál, ¿cuál seguridad están garantizando en el Estado? Nada, o sea, no garantizan absolutamente nada. Y además, ¿cuántos asesinatos hay? Y cada sexenio es peor, no tiene, aquí ni siquiera tiene que ver si es un partido de un colorcito y es otro partido de otro colorcito, o sea, es una cuestión estructural. Sí, claro. Son estados fallidos, pero lo que sí no les falla es cobrarte tus impuestos. O sea, realmente deberíamos decir, bueno, como no hay resultados, no hay impuestos, señor. O sea, no pago. Digo, Ahora, no, perdón la interrupción, pero me interesa mucho que esta parte del Estado fallido, ¿tú crees que es una falla orgánica? Es decir, no le salió la guerra contra el narco, era primordialmente algo con una buena intención y falló, o tal vez hay ahí un éxito en vez de un fracaso, un éxito de que lo que querían hacer le salió bien por abajo del agua. En realidad hay un éxito porque se cree, aunque tal vez no es muy popular todavía hablar de esto. Tú eres periodista, aunque en esos ámbitos por supuesto que sí, pero se habla de la misma cara, las dos caras de la misma moneda, el crimen organizado y la supuesta mal llamada guerra contra el narco, dado que la prohibición es lo que le da motor al crimen organizado. Por ejemplo, cuando hablamos de la prohibición reciente de los vapeadores en México, a mí me parece más como una
concesión de la industria al crimen organizado, porque es un nuevo producto más que van a estar traficando estas personas a partir de ayer. Entonces, en vez de practicar la libertad consciente y que el ciudadano tenga la responsabilidad de elegir, por ejemplo, el azúcar no lo regulan y causa diabetes y n número de problemas mortales, Claro. no nada más suaves. Entonces, Ujú. ¿crees que por ahí, en vez de un fracaso del Estado, hay un éxito? Porque mucho de ese dinero también se va a los bolsillos de estas personas que hacen lobby, que están metidas en la política también para propiciar que ciertos cárteles sigan creciendo y se sigan apoderando del país. Lo que pasa es que no los están combatiendo. En este sexenio no parece que haya ningún combate a ningún crimen organizado. Más bien como que hubiera un intento de instrumentalización o de caminar de la mano, no combatirse uno al otro. Pues, pues no se puede dejar de pensar que esto tuviera fines electoreros, ¿no? Como objetivo, ¿no? Ok. Realmente. O sea, no te toco, pero en Sinaloa o en tal lado, pues a lo mejor me ayudas, ¿no? De pronto por ahí, ¿no? Tu gente, ¿no? Pues que nos eche la mano. Nosotros no les estamos dando chance, ¿no? De que dejar pasar, no nos fijamos en lo que están haciendo. Saludo por ahí a las personas, ¿no? Todo bien y pues Ujú. vamos caminando, ¿no? Con eso evitamos la violencia. Pero te digo, pienso que estamos en estados fallidos, no nada más hablo de México, sino en general, porque no Ok. se garantiza la seguridad. O sea, lo primero que tendrían que garantizar es la seguridad y ya no se garantizó. O sea, ya, en este sexenio ya no se garantizó. Ya hay cuántos periodistas muertos hay. México es el país número uno de asesinatos de periodistas. O sea, es más peligroso que Siria, que Afganistán, o sea, que los países más peligrosos del mundo para ejercer periodismo. Correcto. Y el periodismo realmente pues es uno de los pilares de la democracia realmente, porque cuando ya no hay prensa libre, cuando no puedes hacer tu trabajo de denuncia, pues entonces ya se acabó todo, ¿no? Y te digo, no le tengo tanta fe al Estado, pero mucho menos al más grande. Más bien pienso que tiene que ser lo más chico posible. En ese sentido me inclinaría yo hacia el minarquismo, no Ok. llegaría tanto al anarquismo. Seguridad y justicia. Sí, ¿La cuestiones muy, economía la dejarías libre? la dejaría, sí, totalmente, porque salvo quizás en algunas cosas, tampoco compro al 100% las enseñanzas de la mayoría de los personajes de la escuela de Austria, o sea, no me como todo el Ok. pastel. Habría que hacer sus ciertas puntualizaciones, ¿no? O sea, hablábamos ayer en otro espacio de la vieja derecha y la nueva derecha, que es también todo un tema, donde la vieja derecha sobre todo se hincaba ante el mercado. Y creo que la nueva derecha no se hinca ante nadie, solamente ante Dios. O sea, no podemos poner por encima como principal característica de la nueva derecha lo mismo que hacía la vieja, que es el mercado. El mercado como solución a todas las cosas. Evidentemente que el mercado no es la solución a todas las cosas y ha habido tremendos abusos, ¿no? Una diferencia también con la vieja derecha es que la nueva derecha critica mucho las corporaciones. Criticamos, por ejemplo, al Big Tech, al Big Pharma, al Big Money, al Big Food. ¿No? El Big Food lo dejamos a veces fuera porque nos gusta comer muchas cosas, pero también es todos estos consorcios, todos estos emporios sin rostro, sí aplastan los derechos de las personas, totalmente, ¿no? Aunque por supuesto ahí la solución no es ponerles restricciones y la solución no va hacia el socialismo, la solución, digamos, es que estas empresas no sean abusivas con sus trabajadores y no estén envenenando a la gente con tal de ganar dinero, ¿no? O sea, creo que esa no es la función tampoco Aunque del... también están casados con el Estado, ¿no? No eso sería una especie de resultado del libre mercado que exista Big Tech y Big Oil y etcétera, porque... Te voy a decir que en lugar de estar casados con el Estado, titiritean al Estado. Por supuesto, o sea, ya hemos llegado a una fase, Exacto. digamos, a una fase del desarrollo del hipercapitalismo en el que las corporaciones están muy por encima de los estados nacionales. Ponte a pensar en Facebook, o sea, la influencia que tiene en Europa, en países de Asia, en Hispanoamérica, bueno, todo el continente americano. O sea, está muy por encima. O sea, ¿cuál constitución nacional o cuál marco jurídico nacional podría afectar a un monstruo como Facebook y no se diga a Amazon o Google, eh, Twitter? O sea,
y si el Estado Nacional no puede, tú como individuo en un país en desarrollo como México, ¿qué vas a hacer qué harías contra Sí, sí, sí. Facebook, ¿no? El Estado, pues, difícilmente está garantizando, el Estado-Nación difícilmente está garantizando los derechos humanos y por esta razón no cumple con su objetivo principal, primigenio, y por tanto la conclusión sería que vivimos en estados fallidos, o sea, vivimos haciéndole al cuento, solamente que en la parte que no le hacen al cuento es en cuando cobran impuestos, ahí sí son completos y todo. Por eso yo estoy en contra de que suban los impuestos y cada día sean más impuestos, porque no cumplen con sus obligaciones. Entonces, ¿por qué nosotros habríamos de cumplir con esta obligación en este pacto social, por decirlo así? Y por otro lado, también estaba comentando de cómo las empresas, los poderosos consorcios transnacionales, los grandes aglomerados, como Big Tech, Big Pharma, Big Food, Big Money, etcétera, eh, han realmente rebasado por muchísimo a los estados-nación y realmente los titiritean, los controlan, ¿no? O sea, no hay ninguna legislación nacional que pueda con ellos. Inclusive las legislaciones más fuertes como esta última, un poco restrictiva de la Unión Europea contra pues, ciertos abusos del Big Tech, aún así es difícil controlarlos, ¿no? Porque eh, es todo un tema la libertad de expresión y si se debería regular o no. Pero aquí no es el tema de la libertad de expresión, aquí el tema es de los abusos de una compañía por la que pasa la libertad de expresión como canal y no hay de otra, ¿no? Porque si no tenemos redes sociales, realmente pues estamos fuera de la voz pública. Por eso es muy importante, ahora sí, con una solución de mercado, que surjan nuevas opciones como Gather de Jason Miller, quien fue asesor senior de Donald Trump, o como la propia Truth Social del propio Donald Trump, Claro. que todavía no tenemos en muchos otros países, pero en Estados Unidos ya está funcionando. Tienen que adaptar ahí sus mecanismos para que se pueda bajar no solo en los iPhones, sino en otras plataformas. Aunque mucha gente dice que es como una especie de cámara de eco, ¿no? En donde solamente está gente de maga y se rebotan las mismas ideas entre gente que ya comparte esas ideas. ¿Coincides con esto? ¿Tú estás en Truth Social? No estoy en Truth Social porque yo vivo en México, a veces estoy viviendo mucho en Texas, pero bueno, allá pues, sí se puede usar, pero acá no, entonces pues tengo hay ese problema todavía. Getter sí, ¿no? Sí se puede usar. Y bueno, hay otras cosas, no solamente en cuanto a redes sociales, ¿no? Sino a Ujú. plataformas de comunicación como Americano Media, Pan Am Post, La Gaceta de la Iberosfera en España, Sí, sí, C-SPAN, sí. Bueno, te iba a comentar que antes de todo esto existía, bueno, existe aún 4chan, 8chan y los foros de libre expresión en donde se empezó también a dar mucho parte del apoyo a Donald Trump previo a las elecciones anteriores. Eh, ¿estás familiarizado con este movimiento? Un poco también por ahí surgió el tema de QAnon, ¿no? Que también, bueno, que también está muy ligado a MAGA que comentabas. ¿Qué Sí, tanto son te muy, sumergiste en ese tema? Porque, bueno, entiendo que muchas de estas personas, o mucha de este movimiento se empezó a canalizar ahora en Truth Social, ¿no? no veo mal que tengamos estas herramientas para poder comunicarnos entre nosotros, porque imagínate si ni siquiera hubiera eso en Gather, tanto como en Truth Social, nunca va a haber un criterio restrictivo, no hay una cultura de la cancelación y ahí también puede haber gente de izquierda que se interesa en lo que hacemos en las derechas, lo cual me parece bien, pero Twitter pues es una hegemonía del progresismo, ¿no? Donde mencionas la palabra aborto y te meten el shadow ban 15 días, me pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, mencionas la palabra supremacismo, el concepto supremacismo feminista y también te banean, o sea, no puedes hablar de nada y nosotros nos la pasamos hablando de todo esto porque estamos muy metidos, muy involucrados en la guerra cultural, en la contrarrevolución cultural. Por cierto, quiero aprovechar para que vean por aquí el libro del Buenísimo. surtidor, lo La pueden conseguir ahí. contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno. Y a ver si puedo mandar un lote con gente que tú conozcas por allá en Baja California. Y si no, pues Lo hacemos. también está en Amazon. Creo que, no porque lo haya escrito yo, pero creo que los temas que abordamos son interesantes, aportan algo. Generalmente la batalla cultural o la guerra cultural
es enfocada desde términos ideológicos, pero aquí yo también le doy una dimensión geopolítica, lo cual es muy importante, ¿no? Esto también creo que es un tema que vale la pena que toquemos y no hoy en otra ocasión, porque hoy estamos Sí, haciendo sí, como un sí. gran mosaico de 45 temas, y bueno, pero está muy interesante la plática. Aunque me encantaría que entremos en la dicotomía globalismo-patriotismo. ¿Crees que Ujú. es válida esa dicotomía hoy en día para entender el mundo geopolítico de hoy? Totalmente, y además pensando que, mira, la palabra patriotismo es un poco diferente de nacionalismo, no es lo mismo. Ujú, ok. Porque patriotismo viene de padre, ¿no? Por la raíz de la palabra, la etimología de la palabra, tiene que ver con el legado, con la herencia, y en nuestro caso tiene que ver pues con la hispanidad, ¿no? Yo dirijo este movimiento que se llama Nueva Derecha Hispanoamericana, pues evidentemente estamos orgullosos de nuestra herencia hispánica, sin que esto signifique que despreciamos a nadie, absolutamente a nadie pues que tenga otros orígenes, ¿no? Orígenes indígenas, orígenes africanos, son buenos amigos, no hay ningún problema, ¿no? Pero nosotros pues somos lo que somos y pues tenemos también el derecho de existir y de reclamar pues nuestros espacios. Y en ese sentido, me parece que patriotismo sí es una contraposición muy legítima contra el globalismo, porque el globalismo lo que quiere justamente es mm, acabar con los patriotismos, acabar con las identidades nacionales, borrar las fronteras, y tienen toda una agenda. O sea, el tema no es la globalidad, no es lo mismo globalidad que globalismo. Globalidad, pues ya estamos insertos 100% en una globalidad, mal que bien, y si tú analizas la ropa que traes puesta, el reloj, la cadena, tu computadora, la silla, muchas de esas cosas no son hechas en México, la mayoría son Ya. hechas en otro lado, ¿no? Habrá cosas que sí, los zapatos a lo mejor están hechos en León, ¿no? Pero a lo mejor están hechos en Vietnam, ¿no? O sea, depende de qué zapatos traigas. Eh, en fin, o sea, la globalidad existe y creo que es buena, siempre ha existido, ¿no? Está la vieja ruta de la seda y, no sé, ¿no? Los viajes de muchos navegantes europeos, o sea, siempre ha habido globalidad en cierto sentido, pero ahora ya el globalismo es algo diferente porque tienen una agenda de nuevo orden mundial. No se puede separar lo que es el globalismo de lo que es el nuevo orden mundial. Y cuando digo nuevo orden mundial, no me refiero a una teoría conspiranoica o a QAnon, que son un poco conspiranoicos sus amigos. No me refiero a nada de eso, me refiero básicamente a los grupos de élites norteamericanas Ok. que construyen este nuevo orden mundial. Lo dijo George Bush padre en De hecho, 1990. no lo ocultan, ¿no? No sería una conspiración porque lo tienen ahí públicamente para que todos lo Prácticamente, veamos. La Agenda 2030, ándale. el gran reseteo, todas estas cuestiones Ujú. que para nada lo ocultan, ¿no? Tienen una agenda en la que el nuevo orden mundial tiene que ver con un gobierno mundial, tiene que ver con un mismo idioma, una misma moneda, etcétera, etcétera. Por cierto, nada más como un breve paréntesis para no estar saltando de un lado a otro. Vi que te preguntaron por ahí en Twitter, ¿no? Que si podíamos abordar el tema de si las criptomonedas son, Correcto. Sí, sí, sí. eso es Alguien un puso buen tema ese, o sea, buen tema, ¿eh? Sí, muy sí, interesante. sí. Yo escribí, me llamó la atención porque escribí un artículo al respecto. No, pero definitivamente sí, sí son una descentralización de los bancos centrales, de los poderes centrales de las naciones, solamente pues que nadie los puede controlar. O sea, es dar un salto, realmente es dar un salto al vacío, porque como nadie, no hay nadie que responda, pues no responde la sociedad civil organizada, sí, pero todavía no está tan organizada que dé la cara a nadie. O sea, entonces tú puedes perder realmente todo tu dinero, cosa que ya ha pasado, o sea, pasó hace unas semanas. Puedes perder Sí, con todo Terra tu Luna se dinero, fue así y era una moneda todo tu estable dinero. supuestamente. En un día Ajá, puedes perder todo tu dinero, ¿no? Entonces, claro. mientras era negocio, pues está bien, pero cuando vienen los problemas no hay nadie que responda. Y la gente, ese es el motivo por el que hayan surgido los estados, nación, porque la gente necesita seguridad, ¿no? Y lo dice Hobbes, ¿no? En el Leviatán. O sea, renuncian inclusive a cierta libertad porque necesitan seguridad. Es el motivo del surgimiento del Estado. Pero es que el problema con el Estado es que sí surge y sí cobra impuestos, pero no garantiza nada. O sea, no está garantizando nuestra seguridad en ningún momento. Ve tú, las carreteras a México también son un peligro. Muchas carreteras, da mucho miedo pasar por muchas carreteras, ¿no? 100%. No me voy a meter en cuáles, pero hay muchos lugares donde te tienes que persignar 40 veces antes de meterte por ahí. ¿Crees entonces o compartes la idea de que para que el gobierno pueda en realidad garantizar tu seguridad,
te debe de permitir acceso a armas para poderte defender. Porque si no, Claro. los únicos que tienen las armas son los malos, ¿no? No, no es que te permita el Estado tener o no tener, es que tú tienes un derecho a ver, aquí también tengo ciertas diferencias de enfoque, de matices con amigos que también creen totalmente en la posesión de armas, en el derecho a tener las armas. Es que no hay derecho a no es un derecho a las armas, es un derecho a la defensa, a la legítima defensa. O sea, el concepto madre es la legítima defensa y de Sin ahí se em- deriva, y de ahí se deriva el tener armas, el poseer armas Ok. y poderlas usar, tanto en tu casa como en tu trabajo, como en donde sea, ¿no? Eso no te lo puede quitar el Estado. O sea, claro que el Estado quiere que no tengas armas, el Estado puede querer que estés en tu casa encerrado 2 años, que uses siempre un cubrebocas, que seas pues, reducirte a tu mínima expresión, quitarte tus libertades, violar tus derechos. O sea, el Estado te quiere controlar porque el Estado básicamente es control. El Estado básicamente es control. Entonces, mientras más controlado te tengan, el Estado odia las libertades individuales en el sentido de que tú puedas decidir, quiere decidir por ti. Hablo de estados con tendencia a la izquierda y al totalitarismo, por lo tanto, ¿no? Hay un filósofo liberal que se llama Hans Hermann Hoppe, si no me equivoco, más por la escuela de Rothbard, Ajá. eh, anarcocapitalista, que él Ujú. sostiene que el Estado se desarrolló sin un sustento legal, sin un contrato entre el ciudadano y el Estado, al igual que muchas mafias que se han desarrollado por sí solas, que en realidad no, esta idea de el contrato social que es Se rusó. supuestamente pues es una cosa, un chiste, básicamente. Es En- una forma de explicar, digamos, cómo se da una actitud generalizada por conveniencia del bien común. Sí, pues es que es ok, una metáfora. El contrato social no es que lo hayas ido a firmar tú y yo también y todos lo fuimos a firmar. O sea, evidentemente es una metáfora, ¿no?, que usa Rousseau para explicar, digamos, de qué manera nos podemos poner de acuerdo para no matarnos entre nosotros y para podernos defender de de otros, de otras fuerzas, digamos, extranjeras que nos pudieran llegar a agredir. Eso es todo. ¿De qué forma nos constituimos? Aquí sí, como un Estado-nación, para tener una identidad propia y defendernos de cualquier violencia externa. O sea, no me parece tan descabellado ni nada. El tema es que el Estado no cumple con sus funciones. El Estado es chapísima. O sea, el Estado no cumple con sus, no hace lo que tendría que hacer. Se roban además el dinero a lo bruto y no construyen toda la infraestructura que tendríamos que tener ya. La ponen de mala calidad porque están ahí con sus amigos, poniendo a sus compadres a construir carreteras, aeropuertos, puertos, aduanas, sí, claro. bueno, Que aparentemente están obsesionados con la igualdad, pero en realidad promueven el trato desigual frente a la ley, ¿no? exacto. Y la única igualdad, fíjate, otro gran tema, la única igualdad que debe de haber es ante la ley, porque en todo lo demás, pues cada quien es lo que es, ¿no? Tiene sus propios orígenes, su propia Ya. cultura, su propia... No puede haber el que promueve, todos los promotores de la igualdad son de izquierda y son un asco porque sabemos en lo que termina. Termina en el recorte de las libertades individuales para que todos sean iguales, todos rasurados, ¿no? Y no creo que deba ser así. O sea, Claro, digamos y que además lo hacen de manera agresiva, que es una cosa positiva, o muy sea, positiva. de manera coercitiva, claro. Si no lo haces, si no actúas de esta manera, entonces te sancionan, ¿no? O sea, el Estado todopoderoso, pues, a nadie le conviene, ¿no? A nadie le conviene. Pero el tema de la igualdad también es muy interesante, ¿no? Que yo estoy en contra, por supuesto. Y regresando a lo de las armas, pues sí, o sea, evidentemente que en México tendríamos que tener el derecho a la legítima defensa, pero este derecho debe ¿No hay incluir. en México derecho a legítima defensa? Pues sí, pero sin armas. Entonces, ¿cómo te vas a defender si alguien llega, ¿no?, con 3 camionetas, con gente armada, no sé? O sea, sí se necesita que la gente tenga cómo poder proteger a su familia y a su propiedad privada. Cuando menos eso, ¿no? Eso, cómo Hay defender a su familia. algunos estados sí permiten dentro de tu propiedad Ujú. la legítima defensa, ¿correcto? Sí, pero no, la legítima defensa pues es legítima en todos lados. O sea, tú puedes defenderte si alguien te agrede, pero el tema es que cómo te vas a defender si Ya, los permisos para las armas son un calvario. El permiso para exacto. conseguir un arma y todo, pues es muy difícil que te lo den y se lo van a acabar dando a sus compadres como siempre, ¿no? O sea, ¿quién tiene derecho a tener armas? O sea, ¿quién hace todo el trámite? ¿Quién lo concluye? Y mientras tanto, pues cuántas armas entran al país y todos los
grupos del crimen organizado tienen armas. O sea, estamos en una desigualdad aquí sí, propiciada por leyes coercitivas del Estado. Aquí el Estado, pues de alguna manera le está facilitando la vida a los grupos del crimen organizado y no al ciudadano a quien se debe y a quien debería de proteger. Correcto. Ahora, muchas de estas ramas de estos temas empiezan a rayar en la teoría conspiracional, en el ataque directo, el ataque ad hominem a la persona al llamarla conspiranoico, etcétera. Ujú. Entre más te empiezas a meter en estos temas, por lo menos es mi experiencia, que empiezan a llegar a arenas movedizas. eh, Hace ratito decías, por ejemplo, refiriéndote al movimiento QAnon, que son muchos conspiranoicos, etcétera, ¿no? Yo alguna vez platiqué con un amigo canadiense Ajá, que en su momento, desde el inicio de QAnon en el foro, en los foros de 8chan, él empezó a seguir desde que Seth Rich filtró los documentos de todos los emails de Hillary Clinton y John Podesta a WikiLeaks y empezó todo este tema desde los primeros drops que hizo Q en el foro, etcétera. ajá, Estaba la idea de los ataques de la etiqueta de las conspiraciones o los conspiranoicos, cuando en realidad una conspiración es lo contrario a estas teorías que se empiezan a plantear, que estas personas, como yo lo entiendo, se empezaron a comunicar unas con las otras como una especie de movimiento de periodismo ciudadano, de investigación colectiva, y ujú. empezaron a notar ciertas cosas y empezaron a generar teorías que tenían que ver tal vez con cosas muy fuertes, que si digo el nombre ahorita tal vez nos meten ahí en una lista en los algoritmos, etcétera, pero con tal vez círculos de élites muy importantes que están involucradas en maldades que ni siquiera vale la pena mencionar, ¿no? Y entonces ahí empieza tal vez los ataques de que ustedes son conspiranoicos, pero yo siento, y obviamente es mi opinión, que mucha de esta información son teorías, observaciones, por así decirlo, que todavía no se sabe o no se ha descubierto. Por ejemplo, está actualmente muy vigente, aunque todo el mundo está obsesionado el caso de Amber Heard y Johnny Depp, pero está también lo de Ghislaine Maxwell a todo lo que da. Está el caso de que todavía no sabemos quiénes eran en realidad los amigos de Jeffrey Epstein, quiénes estaban en los registros del Lolita Express y todas estas cuestiones, que están a flor de piel mucho más en la cultura americana, pero que yo he visto, y la verdad yo no estoy metido en ese movimiento, ni sigo lo que está sucediendo, ni me meto mucho a investigar, pero me parece muy interesante que sí he visto muchos ataques de medios, de medios muy importantes al movimiento, como tachándolos de loquitos o de conspiranoicos. Claro, bueno, porque Eh, les conviene ponerles calificativos para desacreditar toda la información, pero lo que pasa es que también hay que discernir entre la información que sí tiene una base, Ujú. como algunos documentos que señalaste, algunos casos, lo de los Clinton, ¿no? Que sí está documentado, en fin, pero hay otras cosas que sí, pues parecen como ya, o sea, Un chiste, ¿no? Un meme. spam, ¿no? Spam, Sí. ya cosas que no sirven, ¿no? Que Habría también que, eso puede ser como oposición controlada o desinformación controlada que los mismos enemigos fabriquen para meterle duda. O sea, si tú claro, implantas la claro, duda, claro, claro. ya ganaste, ¿no? Sí, claro, para descarrilar el movimiento QAnon, por supuesto, o sea, Desprestigiarlo, sí, lo sí, sí. mezclan con desinformación, lo cual es una técnica pues ya muy usada, muy clásica, para descarrilar todo el movimiento en su conjunto. Es decir, miren, estos son los que dicen esto, son puras mentiras, ya se comprobó que son mentiras. Pues sí, pero también está eh, lo de los Podesta, lo de los Clinton, o sea, muchas cosas que sí tienen una base muy sólida, ¿no? Ahí no se puede decir que no. Y lo intentan juntar con MAGA también para desprestigiar el movimiento MAGA, ¿no? Sí, mira, MAGA es un gran movimiento de más de 75 millones de personas. Aquí todos los días vemos a los de Morena que nos dicen, votaron por López Obrador o votamos por López Obrador
30 millones de mexicanos, pues no es nada. Es un país de 130 millones y solamente votaron 30 millones, no es nada. No es nada, no es la mayoría, no es nada. Y además eso fue después de 18 años de campaña, ¿no? O 20 años de campaña. Y además otra cosa, el movimiento MAGA tiene 75 millones de votos y aún así supuestamente perdió. El otro ganó por poquito más, Supuestamente, sí, sí. Se acaba de pero sacar un documental que se llama 2000 mulas, no sé si lo viste. sí, ajá, sí, nadie ha hecho, digamos, nadie ha hecho crecer tanto al Partido Republicano, al GOP, nadie lo ha hecho crecer tanto como MAGA, y creo que es ya un reemplazo también generacional y de ideología. O sea, el Partido Republicano, antes dominado por los Bush, era totalmente globalista, era la vieja derecha, ¿no? La que tenía inclinación sobre todo hacia lo económico, era globalista, era belicista, era pro sistema, era pro deep state. O sea, es una cuestión muy diferente, porque en la nueva derecha, y aquí voy a incluir a todo el continente y pongo a la cabeza MAGA, porque pues por razones evidentes de volumen, ¿no? Sí, claro, 75 al millones. final América es el continente, ¿no? O sea, Entonces le queda como anillo al dedo. América es el continente y yo creo que hay que hacer Make America Great Again, pero pensando en todo el continente. Y, Coincido, sí, sí, sí. pero y ahí tengo mi artículo que escribí hace poco de esto, pero hay que ver que a la cabeza evidentemente va MAGA de Estados Unidos, porque son 75 millones de norteamericanos que piensan de esta manera, que apoyan a Donald Trump. Además hay que decir que Donald Trump pues aunque no les guste a algunos porque tiene sus exabruptos y sus exageraciones y su cierto carácter y lo que tú quieras, pese a esas cosas, que nadie es perfecto, pese a esas cosas, declaraciones también que hacen mucho ruido, en fin, pese a eso, sin ninguna duda, es el ícono de la defensa de los valores tradicionales de Occidente en este momento a nivel mundial. El ícono de la defensa de los valores tradicionales de Occidente. Eso es Donald Trump, eso es lo que representa. Y si faltara Trump, no habría realmente figuras del mismo tamaño con que reemplazarlo. Está, por supuesto, Greg Abbott, está Ron DeSantis, está Ted Cruz, o sea, hay gente que, pues, que sí tienen un lugar Sí. importante, O Ron pero Paul y Rand Paul, que es su hijo, también le han tirado durísimo por el lado de la salud, por ejemplo, con lo que pasó con Fauci y todo esto. exacto, sí, también eso. Pero yo creo que MAGA, pues sí, tiene una fuerza increíble y vamos a ver qué triunfa sin ninguna duda en las elecciones intermedias, en las midterm en noviembre. Y por el lado latino, ¿quién representa esta cuestión de maga? Creo que por ahí está Eduardo Verastegui, pero no sé muy bien quiénes son Eduardo las Verástegui. figuras. Sí, sin duda, nuestro amigo Eduardo Verástegui, que nada más trabajó en la Casa Blanca con Donald Trump, era Sí, 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 un asesor, ¿no? Ok. asesor senior para la prosperidad hispana, o sea, pues, es algo muy importante. O sea, eso prueba que, por ejemplo, no hay ningún racismo en la Casa Blanca con Donald Trump, no hay ningún racismo, porque si no, no hubiera podido estar Eduardo Verástegui trabajando ahí, o sea, imagínate lo que tenía de responsabilidad. Y No, y tiene además, un apoyo hispano impresionante, ¿no? sí, claro, ¿no? Es un personaje muy destacado. Acabo también de escribir algo sobre Verástegui, presentó su película contra la trata de personas, sobre todo de niños para Sí, abuso sí, sí, sexual. Sonido de Libertad. Por Entonces, ahí, me por parece ahí muy ese tema importante está lo muy que él está fuerte. haciendo. ¿Sabes quién Lo que él es es- Tim Ballard? sí, lo que está haciendo Verástegui me parece muy importante y sin duda hay muchas personas que quieren o queremos verlo como un posible candidato a la presidencia en 2024. Pero Órale. ¿Lo regresando, ves tangible? sí, bueno, más allá de todo el sistema de partidos que hay en México, que es corrupto y es terrible, pues sí creo que es una gran opción Verástegui, porque no tiene un pasado de corrupción, se la ha pasado luchando por los niños, por la libertad, por los derechos humanos, o sea, hace puras Sí, cosas interesantes, es un católico, reza el rosario muy seguido, me parece muy importante que viva su fe abiertamente, porque también entendemos mal claro. lo que es el laicismo. El laicismo solamente puede significar que no existe una religión oficial por parte del Estado. No significa que tú o inclusive los funcionarios públicos no puedan rezar, orar o ir a una misa, a un servicio. En Estados Unidos, que es un país mucho más democrático todavía que México, se jura sobre la Biblia. Entonces, ¿por qué en México no podemos ni siquiera decir soy católico, soy cristiano, no puedo rezar el rosario? Yo Claro. voy a un restaurante y hago una oración, esté quien esté, en voz alta y no me importa porque es mi derecho hacerlo y no tenemos por qué escondernos. Ya también hay que ir jubilando esa idea de que todo lo que es religioso tiene que ser puertas adentro. No tiene por qué ser.
puertas adentro, y esta batalla cultural, esta guerra cultural, tiene que ir de la mano de la religión, tiene que ir de la mano de Dios. Bueno, está el claro ejemplo del padre de la patria, ¿no? Claro, por ejemplo, pues es un sacerdote católico. Que vi en El Octágono, estaba viendo un video de la entrevista que te hicieron en El Octágono con un periodista que creo que ni vale la pena mencionar su nombre para hacerle publicidad, pero a mí me pareció un ataque directo a tu persona cuando hasta te quiso como decir Agustín o que estamos con el Agustín Laje mexicano, él como dizque con una connotación negativa. Pero ¿Tú cómo Agustín es mi amigo, recibiste eso? ¿Como un elogio? ¿O como... no me ofende en lo más mínimo. En varios lados me han dicho así, ¿no? Eh, no me han, o sea, no me ofende que me puedan decir Agustín Laje, porque Agustín es mi amigo y la lucha que ha emprendido me parece muy admirable. ¿Y es la misma nueva derecha de la que tú hablas, la que propone él? Estamos hablando de la misma nueva derecha, con Ok. todo y con todo y que cada autor tiene su propia hermenéutica de lo que es o lo que debe ser, sus propias propuestas de lo que debe ser Sí, sí, la nueva sí. derecha, pero te voy a decir, para mí la nueva derecha debe de tener 7 defensas. Me gustaría que me permitieras comentar cuáles son estas 7 defensas. Sí, por Te van favor. a parecer familiares. Mira, entonces, en primer lugar, es la defensa de la fe. Por ejemplo, si tú eres ateo o eres agnóstico o eres de cualquier religión, como quieras, si destruyen un templo católico, un templo cristiano o una sinagoga judía, pues vas a hacer algo, no te vas a quedar con los brazos cruzados, porque es un ataque contra la libertad religiosa. O sea, no tiene que ver con tus creencias propias, sino con esta defensa. Entonces, la defensa de la fe. Luego, la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. La defensa de la familia natural. La defensa de la propiedad privada, que está en riesgo con el socialismo en muchos de nuestros países y del progresismo, porque su concepto de igualdad tiene que ver con robarse nuestros dineros, tiene que ver con quitarnos lo que ya tenemos para dárselos a otras personas. Y esto es absurdo, ¿no? O sea, no, tu propiedad privada es tuya, ya es el producto de Sí. tu patrimonio, El fruto de tu trabajo. exactamente, es el fruto de tu esfuerzo. Luego, la defensa de la patria, ya hablamos un poquito de eso, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. O sea, son siete defensas que yo pongo sobre la mesa siempre como un resumen de lo que debe manejar la nueva derecha, Ok, básicamente. ok, ok. Me gustaría tal vez proponerte esta idea que en los últimos años, tal vez en los últimos 12 meses, me ha atraído mucho intelectualmente y que creo que las ideas de la libertad, entendida desde el respeto, cubren sin ningún problema estas 7 puntos que tú haces y muchos más que se vendrán también más adelante porque mientras va cambiando el mundo, creo que también va cambiando perdón, nuestra relación con la libertad. Pero mencionaste que te gusta definirte en ciertos puntos como liberal clásico. Para mí, mi autor predilecto del liberalismo clásico es John Locke. Y por ahí la idea de, de que la libertad siempre y en todo lugar es el respeto al, a la manera de vivir del otro. Y eso recae en el principio de no agresión, siempre y en todo lugar. Hay un intelectual, economista, escritor argentino, el maestro Alberto Venegas Lynch, hijo. Así. Hice un podcast con su hijo, se llama Bertie, que él es el padrino, por así decirlo, de este podcast. Con él fue el primer episodio. Ajá. Y, y ¿Y sabes que son toda la obra de él. sabes que son parientes del Che Guevara? Sí, sí, sí sé. ¿Sabías? Sí, Son los parientes del conozco. Che Guevara, por ahí. Uno de ellos escribe en el Pan Am Post en Miami, donde también escribo yo. Ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, pues yo coincido mucho con su definición, que dice que el liberalismo es el respeto a los proyectos de vida de los demás. Y mientras se pueda mantener ese respeto, esa tolerancia, y justo, y cuando más tenemos que practicar esa tolerancia es cuando no coincidimos ideológicamente
Ujú, con los demás, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, que en una conferencia de Javier Milei, ujú, que probablemente pueda ser el próximo presidente de Argentina, así es. eh, le gritan muerte a la izquierda y él se detiene y dice, a ver, no, eso es justo lo que no queremos. La libertad de expresión no es cancelar los Ujú, claro, pensamientos que no nos gustan. claro. Pero ahí yo encuentro una especie de dilema, porque por supuesto que me gustaría cancelar todo el socialismo del mundo, ¿no? En ese sentido, eh, pues nada, quiero saber qué opinas tú, porque sí es difícil de alguna manera permanecer abiertos al respeto de que los demás piensen diferente a nosotros, pero si ya raya en lo criminal o raya en... No, yo opino personalmente que el socialismo raya en lo criminal Claro. porque no estoy de acuerdo con el trato desigual frente a la ley y creo que esta cuestión excesiva de derechos y los impuestos es un trato forzado y creo que la cuestión de los impuestos se puede juntar mucho con el robo y puedes hacer ahí un argumento moral muy fuerte de que los impuestos son un robo y que en realidad, en vez de ayudar a los que menos tienen, los mantiene en la pobreza y todo esto. Claro. Pero bueno, o sea, la pregunta concreta es si la libertad fuera el respeto, si pudiéramos todos estar de acuerdo con este concepto de libertad, que, que por definición faltarle el respeto a alguien o agreder las libertades de alguien ya no es un acto de libertad. ¿Podríamos vivir en una sociedad sin religiosidad en el sentido autoimpuesto de no hago ciertas cosas porque me voy a ir al infierno, o en el sentido de una creencia de que algo está mal simplemente por creencia, no tanto por el contenido de las ideas de ese asunto? Podría ser que la libertad fuera una especie de nueva religión en la cual todos podemos generar conciencia con respecto al principio de no agresión, con respecto a qué significa ser una persona informada, consciente, sabia, qué significa la bondad y qué significa la maldad dentro de nosotros y cómo hacemos un estira y afloje con nuestras decisiones de cada día. Bueno, no creo que la libertad pudiera constituirse o asumirse como una nueva religión, simplemente como un punto de partida para la convivencia sana y pacífica entre las personas. El concepto de no agresión pues es libertario, ya es como mucho más reciente, pero está bien, o sea, no hay ningún problema. El tema es que tendrían que aplicarlo también al aborto, porque hay libertarios que son pro aborto y entonces no están respetando el primero de sus principios, que es el de no agresión. Sí, que no Pero bueno, esos libertarios yo diría no entendieron lo que es la libertad, les falta echar lectura, yo creo, ¿no? pues sí, evidentemente no están respetando los principios que se supone que están suscribiendo al llamarse así, al autodenominarse de esa manera. Pero no creo que la libertad sea una religión en ningún sentido, no tiene nada que ver, Sí, porque lo sí, decía en un sentido hipotético, como una nueva sí, religión en el sentido sí, más sí, como una porque, metáfora, ¿no? sí, bueno, digamos que yo no lo vería mucho en ese sentido. Además, habría que distinguir entre lo que es libertad y lo que es liberalismo clásico y lo que es libertarismo. Son tres cosas diferentes. La libertad, pues ya, Ok. bueno, platicamos un poco de eso al principio de este programa, como la capacidad que tienes para elegir un camino u otro, ¿no? Independientemente de si este camino va a causar mal a otras personas o no, eh, o a ti mismo. Y luego el liberalismo clásico digamos, es una plataforma del derecho en el que todos somos iguales ante la ley y no debe haber, por lo tanto, una discriminación por ninguna razón. A muy grosso modo, eso sería lo que yo llamaría el liberalismo clásico. Y ya el libertarismo, pues ya es una corriente pues más contemporánea, más reciente, ¿no? Con varios autores como los que has ido comentando, mencionando, pero ya es algo, digamos, mucho más actual. En ese sentido, Mm. yo tengo coincidencia con algunos puntos de vista de los libertarios, aunque no me definiría como tal. Yo parto del liberalismo clásico, pero en muchas ideas soy conservador.
en muchas cuestiones soy conservador. Ya no hay nada tan puro, ¿eh? O sea, no puedes decir, soy conservador 100% puro, porque pues hay también muchos matices, ¿no? Y, por ejemplo, los que son conservadores, hay unos que dicen que son ateos, y otros que decimos que no se puede ser un conservador realmente si no tienes un trasfondo de trascendencia o un trasfondo religioso, un sustento religioso, ¿no? Habría que ver qué están entendiendo, ¿no? Lo que sí queda claro es que el conservadurismo no es una ideología. O sea, nadie se sentó a escribirlo en un libro y todo el mundo lo agarró de ahí. O sea, no se puede decir que es una ideología como en el sentido en que sí lo es el marxismo, el socialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya Ok, tendremos tiempo quizás en otros espacios de hablar un poco de lo que es el marxismo clásico y sobre todo lo que yo manejo, que es el marxismo postmoderno, porque ya no estamos hablando del marxismo en el que se hace un llamado a las armas, a los proletarios para que se unan, para que se adoctrinen, tomen las armas y hagan una revolución armada contra los dueños de los medios de producción, los asesinen y puedan imponer una dictadura del proletariado. Eso es el marxismo clásico, pero el marxismo postmoderno ya el sujeto predominante, el sujeto hegemónico revolucionario ya no es el pobre, sino que ya son diferentes supremacismos, como los que ya mencionamos, el supremacismo LGBT, el supremacismo feminista, el supremacismo negro, el supremacismo indigenista, el supremacismo ecologista, ¿no? Me gustaría, si te parece, venir cerrando un poco con esto, porque veo que ya sí, sí, sí. nos está agotando un poco el tiempo, pero, por ejemplo, en el supremacismo feminista, estas señoras no es que luchen por sus derechos, ya tienen todos los derechos, igual que son los mismos de los demás, no es que tengan derechos exclusivos. Ahí piensan que sus derechos son diferentes y se equivocan. Más bien luchan por su propio poder, se defienden a sí mismas, no luchan por todas las mujeres, ven a las demás mujeres como gente atrasada, como esclavas de Dios, esclavas de la iglesia, esclavas del marido, del patriarcado, de los hijos, y por eso los abortan, esclavos de todo el género masculino, ¿no? Entonces ellas ya se liberaron, estas supremacistas, y ya en ese sentido ya se sienten superiores a los demás, ya no tienen Dios, no tienen esposo, no tienen hijos, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y hay que preguntarse qué queda de una mujer o qué queda de un ser humano sin todas estas cuestiones que nos acompañan y que son parte de nuestras elecciones, son parte de nuestra libertad, ¿no? Eh, Sí, Quiero sí, sí. agradecerte mucho la oportunidad de haber tenido esta conversación tan sabrosa de tantos temas. Sí, Quedamos igualmente. pendiente para una conversación en otro momento de los temas que tú prefieras. Te agradezco mucho, Sí, estimado. todo esto que mencionaste ahorita, me encantaría profundizar en eso. Te invito después a echarnos un round 2, un segundo round en un par de meses si quieres, para profundizar en esto que me parece que hay mucho de dónde sacar y que sí entiendo que toda esta cuestión de la discriminación positiva que está muy de moda es una ¿Mm? nueva especie de supremacía. Coincido contigo, aunque creo que el diablo está en los detalles, ¿no? Hay ciertos matices que ¿Mm? creo que están como para hablar de ellos ahorita porque están a flor de piel. Quiero invitar a toda la banda a que lean tu libro. Gracias. Creo que es de crucial importancia en lo que está pasando en el mundo hoy en día y pues luego platicamos más de eso. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Farid. Un saludo a toda la gente que nos está haciendo el favor de vernos y escucharnos en donde quiera que estén. Muchas gracias y muchas bendiciones. Igualmente, bendiciones. Cuídate.